soldadores. Vamos a comenzar este capítulo con una explicación acerca de los soldadores. Aquí tenemos 3 soldadores que sirven para la electrónica. Es un elemento indispensable para todo técnico que trabaja en la electrónica. Los soldadores se identifican por su potencia en watts, tema que usted ya ha visto en la parte teórica. Observen, en este viene indicada la potencia, 15 watts, su potencia en watts, en este caso 15, y su tensión de trabajo, que siempre viene un poquito más alta que el valor de tensión de línea para alargar la vida útil de la resistencia. Este otro soldador de 18 watts tiene también la misma tensión de trabajo que el anterior. Y aquí tenemos dos, uno de 30 y otro de 40 watts. 30 watts, 220, 240. Igual que en los otros, se indica hasta 240 volt, soporta la tensión y no estropea la resistencia. Aquí tenemos el estaño. El estaño viene en diferentes grosores. Por ejemplo, este es muy finito, mayor grosor o sección, y sección diferente mayor. El estaño es una mezcla o aleación de plomo con estaño. En realidad, hay diferentes proporciones para los distintos tipos de soldadura. Normalmente los utilizados en electrónica tienen un porcentaje de 40% de plomo y 60% de estaño. Y además, generalmente, en su interior traen algo de resina para facilitar la soldadura. Eso va a depender del producto que quiera agregar el fabricante. Además, hay ciertos estaños como este, que es un estaño con una proporción de 63% de estaño y 37% de plomo. Es el llamado estaño ecológico, cuya utilidad mayor se aprovecha en soldaduras de tipo superficial. En este caso, simplemente lo mostramos porque el tipo de soldadura que hablaremos en este capítulo será la soldadura de tipo convencional. Más adelante, en el curso más avanzado, veremos la forma de realizar soldadura superficial. Más adelante en el programa, en este programa. Tenemos que estañar, es decir, enchufar el soldador, dejarlo que caliente y acercarle estaño como para que la punta comience a quedar completamente cubierta del mismo. Esperar que el soldador caliente. Observe que empieza a emitir humo. Esto quiere decir que el estaño está siendo derretido completamente. Luego, con un trapo común, limpiamos la punta y observen cómo ha quedado. Deben cumplirse determinadas condiciones. Primero que nada, utilizar un soldador de la potencia adecuada al tipo de conexión que debemos realizar. Segundo, una vez elegido el mismo, enchufarlo y esperar un lapso de tiempo entre 10 y 15 minutos hasta que el soldador adquiera la temperatura adecuada. Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta si esto está sucediendo? Tocamos brevemente con estaño la punta. Si el mismo empieza a derretirse, quiere decir
que estamos alcanzando esa temperatura indicada. Una vez logrado esto, el siguiente punto importante es la limpieza del soldador. Es decir, su punta tiene que estar completamente limpia. No como ocurre con este soldador, que observen ustedes, su punta presenta mucha suciedad. Recuerden que cuando estañamos el soldador nuevo, que su punta quedó completamente brillante. El proceso que seguiremos para limpiar la punta va a depender del tipo de soldador que estemos utilizando. Por ejemplo, este tiene punta de cobre. La punta de cobre va a ser limpiada con una pasta que nosotros mismos podemos preparar. Esta pasta que ustedes ven aquí ya tiene uso, por eso tiene esa coloración. Es una mezcla de resina con arena. Ustedes compran en una ferretería resina de tipo industrial que viene en pasta, por ejemplo, la derriten colocándola en un recipiente metálico en el fuego y le comienzan a agregar arena. Y mientras realiza esto, va revolviendo la mezcla. Cuando tenga una pasta similar a la que podría ser, por ejemplo, una polenta, retire del fuego esa lata y continúe revolviéndola suavemente hasta que la misma se enfríe. No deje de revolverla porque si no se le irá la arena al fondo y quedará la resina arriba. Con esta pasta usted hará lo siguiente. Cuando el soldador esté caliente, lo va a frotar enérgicamente dentro de la misma. Luego de ello, lo limpiará con un trapo y lo estañará. Derretirá el estaño sobre la punta. Vuelve a frotar contra la pasta la punta del soldador y luego repite la operación en el trapo. Observe ahora el aspecto de la punta. Observe usted que la parte importante de la punta, que es la que usamos para soldar, que es aproximadamente de este punto al final de la misma, quedó completamente limpia. No se preocupe que el resto hasta el cuerpo del soldador no quedó limpia porque esa parte no la utiliza. Algo que se agrega a esta explicación es que la lata con la resina, a través del tiempo, se va a ir quedando, como ve usted aquí, con gotitas de estaño ya utilizadas, que cuando usted vaya a realizar la siguiente limpieza de punta, lo irá ayudando a que la punta, a la vez que está siendo limpiada, vaya adquiriendo algo de estaño. Observe ahora, este es un soldador que tiene punta blindada. ¿Cómo realizar la limpieza? No se puede utilizar la pasta que antes usamos, debido a que desgastaríamos la punta. ¿Cómo va a ser el proceso? En la misma lata usted puede colocar resina de la anteriormente usada, pero no agregarle arena, y solamente hacer esta operación. Sumergir el soldador derritiendo la resina varias veces. Luego con un trapo limpiamos la punta, agregamos estaño a la misma, volver a insertar en la resina y finalmente una limpieza con el trapo. Observe ahora que la punta, la parte que usted va a utilizar de la punta, adquirió el mismo color que en el caso anterior. Otra forma de realizar la limpieza de esta punta blindada sería, igual que en el caso anterior, introducirla en la resina,
pero en lugar de limpiarla con un trapo, utilizar una esponja impregnada en agua y pasar la punta sobre ella limpiándola, estañarla nuevamente, introducirla en la resina y volver a pasarla por la esponja. El resultado final es el mismo que el anterior. Veamos ahora cómo empalmar dos conductores y aprovecharemos para comenzar a realizar alguna soldadura. Supongamos que tuviéramos que unir estos dos conductores. Son alambre forrado. Le quitaremos la aislación con el sistema ya visto por ustedes. Cruzaremos los conductores en ángulo de 90 grados y torcemos uno hacia un lado y el otro en sentido contrario. En este caso, que los conductores son muy finos, esto se puede hacer utilizando simplemente las manos. Pero también podría realizarse utilizando la punta de esta pinza, que a la vez que aprieta hace girar, quedando la conexión mucho más firme. Se realiza eso en un sentido y se realiza en el otro sentido, en el otro conductor. Un trabajo que requiere práctica. Dejamos las vueltas bien parejas y apretadas sobre el conductor. He aquí el empalme realizado. Punta bien limpia, estaneada. Se coloca la punta del soldador en el lugar que queremos realizar la misma soldadura y luego de un par de segundos acercamos el estaño entre la punta y el conductor. Retiramos el estaño y sin mover el soldador quedó la soldadura. No utilice el soldador como un pincel, porque podrá cubrir toda la superficie, pero quizás no haber realizado una buena soldadura. Una vez soldada, deberíamos aislar este empalme. ¿Con qué realizamos la aislación? Un método es utilizar cinta aisladora. Colocando ligeramente inclinada la cinta, vamos girando y apretando la misma sobre la conexión. Luego, con una pinza de corte o una trincheta, cortamos. Y terminaríamos de completar la aislación. Otra forma sería, antes de cruzar los conductores, utilizar este material que es un espagueti que al aplicarle temperatura se contrae y cubre totalmente y en forma más efectiva la conexión. Ejemplo:
cortamos un trozo adecuado, lo introducimos en cualquiera de los dos conductores, lo dejamos y nos dedicamos a practicar el empalme. Una vez realizado el empalme, hacemos correr el espagueti que teníamos sobre uno de los conductores hasta que cubra la soldadura que realizamos anteriormente, obviamente. Luego, con el propio soldador, aplicamos la resistencia sobre el espagueti y observen cómo el mismo va perdiendo sección, es decir, comienza a afinarse, a contraerse, y va a cubrir toda la conexión hasta que finalmente ha quedado como si fuera una aislación propia del conductor, sin moverse y permitiendo la misma flexibilidad que permite el mismo forro. Veamos aquí el empalme de dos conductores de varios hilos o multifilar. La mayoría de las personas cruzan los dos conductores y hace el mismo tipo de empalme que se hizo con alambre entre los dos. En definitiva, un empalme que soldado dará un buen resultado. Pero la forma correcta de realizar este empalme sería lo siguiente. Abrimos en abanico los alambres de los dos conductores. Luego, cruzamos hasta media distancia ambos. Los juntamos y comenzamos a envolver el uno sobre el otro. Esto es mucho más efectivo. Si quieren que esta conexión quede con los alambres más apretados, puede utilizar una pinza de punta fina para realizar la terminación, que luego lo soldará y lo aislará